Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a examinar un caso reciente, fascinante y honestamente bastante inusual que ha captado la atención del público y de las más altas esferas del gobierno. Nuestro objetivo aquí es mantener una mirada completamente neutral, muy objetiva e investigativa sobre una serie de afirmaciones bastante extraordinarias hechas por un alto funcionario federal en Estados Unidos. Básicamente es una historia donde lo aparentemente inexplicable choca de frente con la rigidez de las instituciones. Y bueno, es un escenario que realmente merece ser analizado a fondo, desglosando los datos y los hechos que tenemos a la mano. Así que, comencemos. A ver, entremos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que alguien con un altísimo nivel de responsabilidad pública afirme, con toda seriedad, haberse teletransportado 80 kilómetros? Así es, este es el núcleo absoluto de esta anomalía. Ojo, no estamos hablando del guión de una película de ciencia ficción ni de un foro anónimo en Internet. Estamos ante una situación real donde alguien con acceso a información crítica del gobierno afirma públicamente haber roto las leyes de la física, desapareciendo de un lugar para aparecer espontáneamente en otro. Es una premisa pero tan desconcertante que nos obliga a desarmar cuidadosamente cada pieza de este enorme rompecabezas. Sección 1. Un burócrata y lo imposible. Para entender el verdadero peso de estas afirmaciones, primero tenemos que establecer claramente quién es el protagonista de esta historia y cuál era su posición. Greg Phillips no es un ciudadano promedio, para nada. Fue un alto dirigente dentro de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. De hecho, fue nombrado directamente durante la administración de Donald Trump para coordinar respuestas a desastres a nivel nacional. Este es un cargo que requiere un proceso de investigación súper riguroso, donde se espera una estabilidad mental y una capacidad de toma de decisiones impecables. Es absolutamente vital establecer de forma imparcial que la persona detrás de estas afirmaciones ocupaba una posición de poder súper significativa. Sección 2. Las afirmaciones de teletransportación. Teniendo ya muy clara esa credibilidad institucional que normalmente viene con su cargo, es momento de cambiar el enfoque. Vamos a detallar objetivamente esas declaraciones extraordinarias que Phillips hizo en un podcast del año pasado. Declaraciones que, lógicamente, encendieron las alarmas en todo el país. Aquí podemos deconstruir de manera más clínica uno de los incidentes más comentados y extraños. Según su propia versión, la secuencia arranca con un simple desmayo o pérdida de conocimiento en una ferretería en Indianápolis. Luego, el segundo paso añade un dato sumamente concreto y medible. Su teléfono celular registra 15,000 pasos durante ese lapso. Pasos que él simplemente no recuerda haber dado. Y finalmente, el desenlace es despertar al otro lado de la calle, en el estacionamiento de un McDonald's. Con un detalle rarísimo, tenía una hamburguesa en el regazo y no tenía idea de cómo la consiguió. Básicamente, estamos hablando de una pérdida total de memoria acompañada de un desplazamiento físico. Y esto ilustra de manera brillante la magnitud y la frecuencia de los episodios que él relata. Porque claro, no fue un evento aislado. Existen otros supuestos saltos inexplicables. Por ejemplo, aparecer de la nada en un restaurante Waffle House a 80 kilómetros de su ubicación original, sin ningún medio de transporte aparente. O el caso en el que dice desaparecer a mitad de una llamada telefónica para despertar tirado en una zanja junto a una iglesia. Hay otro relato donde asegura haberse reubicado a más de 80 kilómetros de distancia en un abrir y cerrar de ojos, justo cuando buscaba comida para sus hijos. E incluso llega a contar un incidente bastante fuerte donde afirma que una expareja fallecida intervino físicamente para levantar su automóvil en movimiento. Ahora bien, existe un contraste enorme en la forma de interpretar estos eventos. Por un lado, vemos que Phillips utiliza un vocabulario profundamente espiritual y sobrenatural. Habla de encuentros en España con una entidad que identifica como Satanás y de comunicaciones directas donde Dios le informa que su cáncer ha regresado. Pero por el otro lado, tenemos la cruda realidad médica y clínica de ese mismo periodo de tiempo. Él estaba atravesando tratamientos oncológicos activos, y sabemos que los tratamientos contra el cáncer y la enfermedad en sí misma conllevan una carga inmensa en el cuerpo, incluyendo efectos secundarios cognitivos súper severos que pueden alterar muchísimo la percepción y la memoria. Sección 3. Reacción institucional y mediática. Frente a afirmaciones de este calibre, viniendo de un funcionario de tan alto nivel, la reacción por supuesto no se hizo esperar, y es muy revelador analizar de manera neutral cómo la prensa manejó la situación desde el principio. En lugar de investigar de inmediato si había un posible origen médico o psicológico detrás de todo esto, gran parte de la cobertura se enfocó en atacar su perfil político. Fue etiquetado rápidamente como un teórico de la conspiración MAGA y negacionista electoral.
Esto nos demuestra cómo ciertos sectores pueden priorizar el ataque al personaje y su afiliación ideológica en lugar de profundizar realmente en las raíces de las afirmaciones que se están haciendo. Y bueno, la reacción política al más alto nivel también fue particularmente interesante. Cuando la prensa le preguntó al expresidente Donald Trump sobre el funcionario que él mismo había designado, su respuesta fue marcadamente evasiva. Decir algo como "no entiendo qué significa la palabra teletransportación" y prometer investigarlo es una táctica clásica para desviar el tema. Refleja claramente la tremenda incomodidad de tener que abordar públicamente un tema tan inusual que involucra a alguien seleccionado para su propia administración. A nivel institucional, la cosa fue de pánico genuino y pura contención. Dentro del gobierno, estas declaraciones generaron una alarma profunda y un rechazo total. Se pidió su destitución inmediata. Pero lo que ocurrió en la práctica fue más bien un retiro muy discreto de algunas de sus funciones públicas para evitar que estuviera tan expuesto. Al mismo tiempo, se desplegaron investigaciones periodísticas masivas. Por ejemplo, medios como el New York Times mandaron equipos a los lugares mencionados, entrevistaron a decenas de personas y, el dato clave aquí, no encontraron ni un solo testigo, ni una sola evidencia que corroborara sus historias. Llegados a este punto, toda esta evidencia nos obliga a plantearnos una disyuntiva muy clara. ¿Qué tenemos aquí realmente? ¿Estamos ante un misterio inexplicable que rompe las leyes de la física? O más bien, como sugieren fuertemente los indicios clínicos, ¿estamos viendo una crisis médica bastante grave? Esta pregunta es la que nos permite hacer la transición de esas afirmaciones sensacionalistas a un terreno mucho más sólido, basado en la ciencia. Sección 4. Posibles explicaciones médicas. Es el momento perfecto para introducir las realidades científicas que le dan un suelo firme a esta historia tan extraña. Porque sí, existen explicaciones médicas súper bien documentadas que coinciden casi a la perfección con lo que él describe. Para anclar nuestro análisis objetivo, tenemos que definir un concepto clave: el episodio disociativo. Básicamente, es una desconexión abrupta de la realidad. Durante estos episodios, una persona puede caminar kilómetros, interactuar con su entorno o hacer tareas en piloto automático, pero su cerebro simplemente no está registrando la memoria de esas acciones de manera consciente. Así que cuando el episodio termina, la persona recobra la conciencia en un lugar totalmente distinto sin tener idea de cómo llegó ahí. Lo cual, si lo pensamos bien, encaja de manera perfecta con la sensación de haber sido teletransportado de repente. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo ciertos problemas médicos pueden replicar perfectamente esta ilusión de teletransportación. Sabemos que los medicamentos contra el cáncer pueden tener una toxicidad altísima, que en algunos pacientes desencadena estados de confusión mental profunda y alteraciones cognitivas severas. Además, condiciones neurológicas como la epilepsia pueden manifestarse a través de lo que se llama ausencias, donde el paciente sigue moviéndose y funcionando físicamente, pero con una amnesia total de lo que está haciendo. Médicamente hablando, no hay ningún misterio en perder el conocimiento, caminar 15,000 pasos en automático y aparecer en otro lugar sin recordar absolutamente nada. Ahora, es importante señalar algo. El sujeto de esta historia ha rechazado públicamente las explicaciones médicas, asegurando que sus escáneres cerebrales no mostraron trastornos neurológicos. Sin embargo, la línea de tiempo de estos episodios tan extraordinarios coincide de manera indiscutible con el periodo exacto en el que recibía sus tratamientos más intensivos contra el cáncer. Esta correlación temporal tan fuerte apunta abrumadoramente hacia una explicación clínica, más allá de la interpretación espiritual que él mismo haya decidido darle a todo lo que vivió. Sección 5. El veredicto del sistema. Para ir concluyendo esta explicación, creo que vale la pena elevar un poco la mirada y observar las implicaciones más grandes de toda esta historia. Más allá de lo que le pasó a él como individuo, hay un aspecto sociológico fascinante en ver cómo reaccionan las grandes estructuras de poder ante lo inesperado. La explicación médica, que es lógica y racional, resuelve sin problema el supuesto misterio de la teletransportación. Pero lo verdaderamente anómalo aquí es la respuesta de pánico de las instituciones. Ver a todo un aparato gubernamental aterrorizado, corriendo para hacer control de daños en relaciones públicas solo porque un alto funcionario sufre un colapso psicológico severo, nos revela una preocupación extrema por mantener esa imagen de control absoluto que el sistema siempre intenta proyectar. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. Cuando una institución gigante se enfrenta a una crisis interna de este tipo, el instinto suele ser el silencio y el aislamiento, en lugar de apostar por la transparencia médica. Entonces cabe preguntarnos,
¿Acaso este intento tan rápido e institucional por ocultar y silenciar la vulnerabilidad humana de un alto mando termina revelando más sobre la fragilidad del propio sistema que las historias de teletransportación en sí mismas? Es una pregunta que definitivamente nos invita a cuestionar esa fachada de perfección operativa que mantienen las agencias gubernamentales. Y con esto concluimos nuestra explicación de hoy.